pues te voy a contar más o menos de unos 35 años atrás todavía, 40, se llegaba al tiempo de lluvias que empezaba en junio, julio, agosto, que era lo más fuerte. Por aquí en estas partes, mira, ¿te das cuenta ahí donde están los bordos de tierra? Eso era el camino del caracol, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos en los caracoles. Había ocasiones que eran unos aguaceros, pero aguaceros que caían acá. Cuando te ibas de regreso, todo esto era limpio el terreno. Así como ves acá, era limpio todo. No había hierba, no había nada. Estaba compuesto por charcos que eran del pueblo, o lagunas que eran del pueblo. Nada más, los bordos era lo que distinguía, ¿sí? Porque eso era lo que distinguía. Ni sabes qué, pues, por ejemplo, aquí donde estamos parados, aquí le llamaban la cuchilla. ¿Te acuerdas que esto era la mialco? Esto era del difunto pollo. Sí. ¿Sí? Y ahí por donde entramos venía un bordo, y más atrás, ¿te acuerdas? Estaba la cuchilla de Chihuila. Sí. Bueno, después de la Chihuila estaba el tule, y para allá de aquel lado estaba la mezcla. La cañada. No, para acá de este lado la mezcla. Luego estaba el faro. Sí. Luego para allá estaba la cañada. Sí, la cañada, la lágrima, Teplecayeca, Santa Cruz. Todo eso era lo que hacían los charcos de Santa Isabel y Iztapan, que era lo que rentaban. ¿Y ahora la Ciénaga de San Juan sigue su nombre? ¿Le pusieron? No. ¿Cómo se llamaba? Amialco. ¿Amialco? Amialco, sí. Y siempre perteneció a Santa Isabel y Iztapan. Nunca perteneció ni a Nesquipaya, ni a Tenco, ni nada de eso. Eso fue de Santa Isabel Iztapan. Y como prueba, puede uno ir por allá, donde están las vías, y ahí está el bordo todavía. Todavía existe el bordo, ¿sí? De Nesquipaya nada más era una parte para acá de este lado, que le llamaban el charco de San Miguel. ¿Te acuerdas de ese? San Miguel. Sí, me acuerdo. Bueno, y para allá, del otro lado donde está el cerro, eso era de Atenco. Le llamaban Huatepec, que de hecho pues todavía está el nombre del cerro. La Jalapango pertenecía a Tenco, sí, pertenecía a Tenco, la Jalapango, hasta por ahí llegaba. Más atrás estaba una laguna que era de la del difunto Roque, sí, Tocuila, ¿no? De San Andrés Riva Palacio. Los Tocuilas tenían pequeñas partes, la Magdalena. Se podría decir que cada comunidad tenía su charco. Sí, pero muy poco terreno. Pero nada como esto, es lo más grande. Y te podría yo decir, lo que te comentaba, que de aquí nace toda la historia. Se cuenta la historia que los abuelos, en sus tiempos, no había bicicletas, se venían en sus burros, se venían en sus burritos. Sí tenían sus chalupones, chalupas que les llamaban. ¿Qué diferencia había de una chalupa a un chalupón? Era del mismo material y la misma forma, pero el chalupón era más grande. ¿Por qué se distinguía? Por la capacidad, por lo que le echaban de producto al chalupón, y la chalupa era más pequeña. En ese tiempo se usaban unos rifles, pero estaban grandes los rifles, que era para cazar los patos. No lo puede uno negar, es historia esto, ¿sí? Y ocupaban sus chalupones o sus chalupas para eso, para poner el rifle. Le ponían unos lazos bien amarrados y ahí los recargaban. Nomás apuntaban y ¡paz! Y el mismo trancazo hasta los aventaba para atrás. Lógico, no les pasaba nada, era el agua, pero los aventaba del trancazo que daba el rifle. Todo eso fue lo que se usó aquí en la laguna. Pero te digo, que no nos quieran robar historia, sí, que no se adjudiquen algo. Si tú ves, por ejemplo, ahorita aquí estas personas, como él que está, ¿sí? A lo mejor él es 10 años más chico que yo, pero aquí se le pasó una laguna.